Alejandra Torres, que es neuróloga, y hemos hablado con ella de distintos temas aquí que están relacionados por supuesto, su especialidad. Y hoy vamos a tratar un tema importante que incluso ha tenido avances en la medicina. Estoy hablando del Parkinson. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, el tema del Parkinson, ¿cómo aparece? Digamos, ¿qué es el Parkinson? Arranquemos de lo básico para ir después a lo más complejo. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después de la enfermedad de Alzheimer. Y se produce por una alteración en nuestro cerebro de una sustancia que se llama sustancia negra o sustancia nigra, y eso genera alteraciones en una vía que es dopaminérgica. Bien. Básicamente la dopamina es lo que hace que tu cerebro funcione. Y muchas veces cuando pensamos en enfermedad de Parkinson, pensamos en una enfermedad que se manifiesta solamente a través del temblor, y no es así. No es el temblor la característica de esta enfermedad, sino que es la bradicinesia, que es una lentitud al realizar los movimientos, la rigidez. En ocasiones también puede aparecer temblor y otras veces no. Y como explico siempre, hay que saber que esta enfermedad cursa tanto con síntomas motores como síntomas no motores. Los síntomas motores son los visibles, ¿no? El paciente rígido, que tiene una posición con el cuerpo hacia adelante, que se llama captocornia, en el que se puede o no manifestar el temblor, pero sí está muy rígido y está muy lento, que puede tener alteraciones posturales, inestabilidad en la marcha. Y eso es lo que más molesta, ¿no? Claro. Se estima que cuando el paciente va al consultorio y con el síntoma, 12 años transcurrieron ya desde que empezó a degradarse la sustancia negra. Entonces, lo importante acá es empezar a identificar algunos síntomas que no les damos mucha bolilla, como por ejemplo la pérdida de olfato. O sea, se asoció al COVID, ¿no? A la pérdida de olfato, pero el decir, no estoy sintiendo bien los aromas, ha tenido cierto cambio, más allá de que ya puede haber pasado y haber tenido COVID o no, pero esto es un síntoma muy importante. Los trastornos de los hábitos a nivel del tránsito intestinal, alteraciones en el sueño, terrores nocturnos, o la presentación muchas veces encubierta de una depresión asociada a pérdida de memoria. Porque la pérdida de memoria siempre pensamos que es enfermedad de Alzheimer y a veces no. Claro. Y a veces se presentan todos estos síntomas con mucha más antelación que los síntomas motores. Y hay que tenerlos en cuenta porque se pueden tratar y uno puede diagnosticar con mayor antelación esta enfermedad, que es muy importante. Ahora, en esos chequeos de rutina que yo me hago, ¿cómo puedo ir anticipándome a esto y que no pasen 12 años para que me dé cuenta? Y ahí es mucho más complicado, porque en un examen simple de rutina no te vas a dar cuenta. Bien. Hay que pedirlo específicamente. Exactamente, tenés que ir a la consulta con el especialista, porque el examen neurológico acá es fundamental. Claro. Viste, muchas veces me dicen, doctora, ¿podemos hacer una consulta online por esto? Y la verdad es que no lo recomiendo. Se puede hacer, pero la mano del especialista y el examen físico es fundamental. El examen clínico, mi estimado doctor Carena siempre decía que el paciente te dice lo que tiene y que hay que revisar al paciente. Claro. Y es totalmente cierto, porque a veces vienen con esto de me siento un poquitito lento y cuando yo los reviso encuentro la rigidez. O sea, hay ciertos síntomas y signos neurológicos que solamente el especialista los va a ver. Claro, pero por ejemplo, para prevenir un cáncer de colon, yo a determinada edad me hago una colonoscopía. En este caso, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? En este caso, a ver, las proyecciones para el 2050 hablan de que las enfermedades neurodegenerativas se van a quintuplicar. Y esto está asociado a algo que mencioné el otro día sobre edad biológica versus edad cronológica. Y es que hay muchos factores inflamatorios, y hablamos de neuroinflammaging, que no tiene una traducción al español, pero básicamente habla de reacciones que tiene tu cuerpo ante determinantes factores estresores. Estos factores estresores, ¿cuáles son? Dieta, falta de sueño, no realizar ejercicio físico, el sedentarismo,
y obviamente el consumo de algunas cuestiones tóxicas, ¿no? Como alcohol, drogas y etcétera. O sea que básicamente a lo que apuntamos es a mejorar esta edad biológica, que sea correspondiente a tu edad cronológica. Pero ¿por qué tan brusco, no, el aumento? Porque somos un desastre. No tiene que ver con la tecnología. Las conductas que tenemos. Las tecnologías no tiene que ver con esa locura. No tiene que ver tanto con la tecnología. O sea, la tecnología obviamente que es un factor estresor. Si vos me utilizás pantallas después de las 22 horas, me enterás los patrones Están todo de sueño. el día con los teléfonos. Pero es la sumatoria de todos. O sea, es la exposición ante todos estos factores lo que reacciona con tu cuerpo y hace que tu cuerpo cambie el comportamiento y envejezcas prematuramente. Sí, es lo mismo que hablamos el otro día con el ACV. Exactamente. O sea, bueno, pero ahí es distinto porque al ACV lo podemos prevenir. Lo podemos prevenir y podemos hacer controles para evitar que esto pase. En cambio, la enfermedad de Parkinson tiene que ver más con una reacción de tu cuerpo en general y el comportamiento de tu cuerpo en general. Distintos son, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Parkinson que se presentan a edades tempranas. O sea, he tenido pacientes cuya hay un factor de comportamiento hereditario porque hay una alteración en un gen que se llama Parkina1. Y entonces en ese tipo de pacientes sí se manifiestan a edades tempranas y sí tiene que ver con un factor más genético. Claro, como le pasó a Michael Fox, por ejemplo. Claro, que él se presentó a los 30 años. Bueno, en él es distinto. Pero la enfermedad de Parkinson que nosotros vemos, que es la que se presenta alrededor de los 60, 70 años, es una enfermedad que tiene que ver más con esto, con la alteración en la sustancia NIRA, que tiene que ver con un factor inflamatorio, con este neuroinflamaging, que nos lleva a padecer esta patología. Yo tengo un dicho, digo que no se enferma aquel que quiere, sino aquel que puede. Es decir, que hay que tener una serie de factores para poder desarrollar cualquier patología. Y en este caso, en cuanto a lo que son las enfermedades neurodegenerativas, creo que es hora de concientizar y saber que lo que haces hoy es una inversión en tu futuro, en el comportamiento cerebral. A veces nos ponemos el foco en situaciones que son más, no sé, o nos ponemos como yo siempre digo, te subís a la rueda del hámster y no te puedes bajar más de ahí. Y empezás a buscar, no sé, lo que vos quieras, tus objetivos de vida, ¿no? Y dejás de lado tu salud. Y vos podés tener 500 problemas, pero si tenés un problema de salud, tenés un solo problema. Doctora, ¿cómo es la evolución? Después le vamos a poner énfasis a cómo prevenirlo, porque lo ideal sería prevenirlo, ¿no? Que esto no suceda, más allá de la carga genética. Si no hay carga genética, si puede arrancar en nosotros o siempre tiene que ver con la carga genética. Pero digo, ¿cómo es la evolución? ¿Cuál es el final de una persona con Parkinson? ¿O cómo está hoy la tecnología? ¿Los puede ayudar, no los puede ayudar? ¿Se puede salir de esto? ¿Es crónico, no? Es una enfermedad neurodegenerativa que va avanzando con el tiempo. Hoy las herramientas farmacológicas, si bien hay nuevas herramientas, la verdad es que no demuestran ser mucho mejores que las que ya tenemos disponibles. Y las que están en fase 3 de investigación todavía falta, o sea, todavía yo no te puedo decir que van a ser tan efectivas o tan eficientes o que van a cumplir con el objetivo por el cual fueron desarrolladas, porque están todavía en fases de evolución y experimentación, ¿no? Claro. En cuanto a lo que sí yo a todos los pacientes les digo es mejorar hábitos, es fundamental, y no quedarse quieto. Lo peor que vos puedes hacer en esta patología es quedarte quieto. Entonces, la correcta prescripción del ejercicio físico es fundamental. Nosotros clasificamos a los estadios evolutivos del Parkinson a través de una escala que se llama UPDRS. Cada vez que va el paciente al consultorio, uno le hace la escala y uno estadifica cómo está ese paciente. Mientras menor el puntaje, mejor está el paciente. ¿Qué sabemos hoy? Que el ejercicio físico ya no es una sugerencia y es una indicación formal porque la evidencia científica es robusta. Un paciente que realiza ejercicio físico de fuerza, asociado un poquito también al de resistencia, mejora un UPDRS en un 20%. Entonces estamos hablando de mejoras importantes para la salud del paciente. ¿Por qué? Porque cambia la química de tu cerebro. Claro. Mejora este perfil inflamatorio, baja todos estos factores inflamatorios y el cerebro está mucho más saludable.
A mí me gusta decirlo de esta forma. Es como que el ejercicio físico sería el director de la orquesta, de este cerebro en cuya orquesta no está tocando todo tan bien. Claro. Entonces, es importante primero la correcta prescripción del ejercicio físico. Después, ver otros determinantes de salud. Obviamente que todo lo que tiene que ver con la analítica del paciente, el estado metabólico, sí, hay que chequearlo, hay que corregirlo, hay que controlarlo. La parte cardiovascular también es importante en estos pacientes y a veces no se le da tanto el foco. Estos pacientes sufren de hipotensión, se les baja la presión, se caen y tienen síncopes a repetición. Entonces también hay que controlarlo. Después, obviamente que como también tienen trastornos del sueño, tengo que mejorar calidad de sueño y claramente que la alimentación, somos lo que comemos, es la nafta que le pones a tu cuerpo. Entonces la alimentación es fundamental. O sea que hay que ver todo el espectro, no solamente la enfermedad en cuanto a lo farmacológico, sino todo el abanico al que yo tengo que abarcar. Si yo abarco ese abanico, mejoro calidad de vida, disminuyo el riesgo de caídas. Una caída a los 70 años lleva muchas consecuencias. Entonces, también tengo que hacer esto del riesgo de caídas y verlo. Hace una semana estuve en el Congreso Latinoamericano que se hizo por primera vez acá en Brasilia. Se hace en el mundo en general, en Canadá, en Estados Unidos. Y ellos pusieron mucho el foco en la correcta prescripción del ejercicio físico y el estado premórbido en cuanto a lo que tiene que ver con neuroplasticidad. Entonces, esto que les estoy diciendo es lo de vanguardia. Hay que ocuparse de nuestra salud. O sea, es invertir en tu salud. Y si ya tenés la patología, hacer lo que hay que hacer para mejorar calidad de vida. Bien, se me ocurre pensar un poquito, porque hoy están de moda muchos suplementos, y muchos toman resveratrol, telomerina, qué sé yo. ¿Esto ayuda o no ayuda? ¿O es simplemente marketing y un comercio? Mira, esta es una charla que doy muchas veces, si los suplementos realmente sirven o no. Claro. Los suplementos bien indicados sí sirven. ¿Qué suplementos? Vitamina B12. ¿Por qué? Hay un cierto dosaje que tenemos que tener en sangre y el 85% de la población está en déficit. Mirá si no estamos hablando nuevamente de neuroinflamación. Entonces, hay que corregir los dosajes de vitamina B12. Primer cuestión, así tener que suplementarnos una vitamina B12 a una dosis correcta. Vitamina D. La vitamina D, que todo el mundo me la relaciona con el sol. El sol es uno de los tantos metabolismos de la vitamina D. Pero en realidad la secreta tu cerebro de forma activa. La consumimos a través de los alimentos, pero la secreta también tu cerebro. Y es un neuroesteroide. Si yo estoy en déficit de vitamina D3, ¿qué creen que va a pasar? Mi cerebro no va a funcionar como corresponde. Entonces, sí me tengo que suplementar con vitamina D de forma correcta y adecuada luego de un dosaje. ¿Cuál es el porcentaje del déficit? 80%. Magnesio también. 70% de la población tiene déficit de magnesio. ¿Por qué? Porque comemos muy mal. La suplementación con magnesio sí sirve. ¿Qué tipo de magnesio? Es lo que vamos a ver de acuerdo al tipo de paciente. Citrato, biciclinato, o sea, depende el paciente, el tipo de magnesio que voy a utilizar. El ejercicio físico, de nuevo, es el suplemento por excelencia. Y también hay algunos avances en metformina como buen suplemento, pero todavía la evidencia científica no es robusta en aquellos pacientes que no la necesitan. Claro. Y por último, y este es el mejor suplemento, la creatina. Mira. La creatina o fosfocreatina, que es lo que hace que tu cerebro funcione, sí es un suplemento que sí sirve. Y la evidencia científica cada vez es más robusta. Así que la suplementación con creatina, que todo el mundo piensa que solamente para que tu músculo sea más grande, más robusto, también sirve para que tu cerebro esté más saludable. Así que esos son los suplementos que hoy tienen una evidencia científica robusta. Después podemos hablar de ashwagandha, que todo el mundo la está tomando, es un adaptógeno, cuya evidencia científica es un poquito más... es como que no está tan flojita de papeles, como les digo yo. Se podría llegar a utilizar, pero el resto de los suplementos, el resveratrol, o sea, si te comiste un puñadito de maní, ya
Sí. Ya está, ya Unas conseguiste nueces. unas nueces, un poquitito de frutos rojos y ya llegaste a las dosis que tu cuerpo necesita. Claro, no necesitas gastarte No. un montón porque sale caro el No, no. resveratrol. Después, si no consumís mucha vitamina C, la vitamina C también se puede utilizar, pero todo siempre con indicación médica. Sí, porque qué importante lo que dijo respecto del magnesio, porque por ejemplo, mucha gente toma magnesio porque lo ve en la publicidad de la tele, entonces dice, me voy a comprar magnesio para tener lo que dice la publicidad. Pero tal vez no estás tomando el magnesio que realmente necesitas. Exactamente. Así que Sí. por eso preguntale a tu Pero médico de cabecera. es importante que no se suplementen solos. Claro. Que realmente hagan una consulta para ver qué tipo de suplemento es el que necesitan y no gasten dinero por gastar, porque en definitiva a veces están tomando cosas que no las necesitan. Claro. O sea, por ejemplo, con la vitamina C, yo me la paso comiendo mandarina, naranja, tomate. A mí me encantan las mandarinas en esta época, es buenísimo. Es como, Sí. con una mandarina ya está, o Sí. sea, Ujú. Claro. no sería tan necesario. Claro. Me gusta el El tema de la creatina me llama la atención porque yo la tomo Para por el gimnasio. Sí, para el gimnasio, pero más que nada por en la etapa que estoy, ya entré en la sarcopenia. No quiero que mis músculos decaigan, entonces verme así como, bueno, se empieza a consumir el músculo después de una cierta edad, entonces lo tomo por eso, pero no sabía que tenía otras... Sí. Sobre todo en cerebro es importante. De hecho, hay estudios que en pacientes con depresión mejora la respuesta con el fármaco antidepresivo. En pacientes con traumatismos encefalocranianos se hizo un estudio en el fútbol americano. Y los pacientes que estaban suplementados con creatina después de haber sufrido varios golpes tenían mejor evolución en cuanto a lo que tenía que ver con deterioros cognitivos. Entonces es importante, la creatina la verdad es que es un muy buen suplemento. Y no está contraindicada con No, otros no tiene tratamientos. contraindicaciones, no. Doctora, puntuemos entonces qué es a qué le tenemos que prestar atención, cuál es el dato de alarma, digamos, para no llegar tan tarde, más allá de que después de tantos años uno puede llegar a este diagnóstico, pero bueno, ¿qué nos tenemos que fijar para cerrar el tema de Parkinson que nos interesa tanto y que preocupa tanto y sobre todo el número, ¿no? Cómo crece. Sí, crece importante. Sí. Principalmente alteraciones en el olfato. Bien. Alteraciones en el equilibrio y la postura, que por ahí no le tomamos mucha atención. Rigidez y lentitud en los movimientos y el temblor, pero siempre empieza antes la lentitud. ¿Y la rigidez en qué serían? Muscular, rigidez muscular. Viste que deciste, me estoy poniendo duro. Me estoy poniendo duro. No puedo agachar. Que no porque te me atas los puedo cordones de agachar. las zapatillas, esas cosas. O la postura, viste que es como que te vas yendo para Encorvando. adelante, Sí, te vas sí, encorvando, esa es la postura típica del paciente con Parkinson. Es porque hay un predominio en los músculos flexores sobre los extensores. Entonces, por eso la posición hacia acá. Y otra cosa que es importante es el rostro, ¿no? O sea, pierde expresión facial. Sí. Es una hipomimia bastante marcada. O sea, es como... Hay personas que... Vos sabés que muchas veces se los pregunto a los pacientes en consulta o a los familiares, le digo, ¿no se dieron cuenta con el tiempo que la expresión facial cambió? Sí, me dice, tiene la misma expresión todo el tiempo. Entonces, eso es otro punto a tener así como enmarcado, es la hipomimia, la falta de expresión facial. Bueno, Bien, quedó claro. tiro una preguntita que puede ser la disparadora para una próxima entrevista con usted. Sí. ¿Tiene relación con el ELA esto? No, nada No. que ver. No, Porque no. como digo, el tema de la rigidez, todo eso. No. La esclerosis lateral amiotrófica es otra enfermedad. Es Bien. terrible. Bueno. Completamente diferente y creo que de todas las enfermedades neurológicas es la peor. Sí, porque sí. Tiene una evolución terrible. no tenemos tratamiento Claro. que sea efectivo. Para el Parkinson, ¿están pensando en un chip o no? ¿Es un chip que le colocan en el cerebro? Hay estimulación magnética, sí. Que sí, se ha sí. mejorado inclusive Sí, el es la temblor, lo han cirugía. terminado. La cirugía. Claro, pero algo a decir en esto que la mayoría de los pacientes me lo preguntan es como si me puedo hacer la cirugía y si esto va a hacer que yo deje de tomar la medicación. No. Esto, a ver, se da para estadios avanzados para algunos pacientes. No todos los pacientes son candidatos, porque esto es una pregunta muy buena, o sea, muchas personas lo preguntan. No todos los pacientes son candidatos para cirugía de Parkinson. ¿Se puede hacer? Sí, claro. Pero tenés que estar en un estadio determinado de la enfermedad y tenés que cumplir con ciertos requisitos. Lo que no quiere decir
que vayas a dejar de tomar la medicación. Claro. O sea, la medicación va a seguir estando. Muchos pacientes me dicen, me opero y no tomo más medicamentos. Pues la verdad que el tratamiento farmacológico es un poco engorroso. Pero ya terminar con el temblor es un gran avance en calidad de vida, sobre todo en calidad de vida. El otro día no solamente el temblor, o sea, se mejoran muchos síntomas. Sí. Es fantástica, la cirugía es fantástica. Bien indicada y para el paciente correcto. ¿Se hace acá en un Mendoza? gol de media cancha. Sí, se hace acá. El otro día se hizo viral un video de una paciente que la operaron y es increíble el cambio, ¿no? Mostraban el antes y el después, era impresionante. Bueno, diagnosticado se puede hacer acá en Mendoza. Mira, en mis redes he subido un video de una paciente que cuando llegó a la consulta esa paciente no podía caminar, se caía, tenía muchas disinencias. O sea, hicimos todo lo que les acabo de decir, corregir absolutamente todo lo demás. Y la van a ver en el video y está haciendo sentadillas con una pelota en la espalda y peso. Después de la operación. No. No. Después del tratamiento correcto. Solamente Solamente el tratamiento correcto. Pero sí indican ustedes operación, llegado el caso, claramente, sí, y tienen muy buenos resultados. Pero en el paciente indicado. No es para todos los pacientes. Pues muchas veces van a la consulta pensando que sí son candidatos y no son candidatos. Bien. Doctora, ¿nos recuerda su Instagram? Sí, doctora Ale Torres, así es más fácil. Bien, así la ubican y le pueden hacer consultas o pueden saber dónde... Hay varios videos de pacientes ahí posteados, porque es importante que la gente sepa que sí se puede mejorar calidad de vida. Por supuesto. O sea, tener una enfermedad que no tiene cura no quiere decir que no sea tratable. Claro. Incurable no es intratable. Sí, hay muchas enfermedades que se están haciendo crónicas, pero con tratamiento la calidad de vida mejora muchísimo. Claro que sí. Doctora, muchas gracias. A ustedes, un placer. Gracias. Las 9:46, hacemos la última pausa que faltaba y ya volvemos a la parte